En primer lugar, vamos a rezar la oración por la vida. Yo creo que casi sentados. Sí, el Señor lo comprende perfectamente. Todo el mundo tiene la oración. ¿Alguien le falta? Sí, ya sabemos de verdad. Sí, ¿Estamos todos? Oh María, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, ilumina de niños y de nacer, de pobres de hombres y mujeres dignas de herencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcanza esa gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solidaridad y constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la santificación de la verdad y el amor para la alabanza de Dios Creador y amante de la vida. Virgen de los Reyes, ruega por nosotros. Pues yo creo que ya después de rezar esta oración, casi la presentación quedaba hecha, porque está compendiada la razón de ser de este año. En primer lugar, bienvenidos al Círculo Carlista Virgen de los Reyes. Considérense que están en su casa. Gracias. ¿Por qué se hace este homenaje a Manolo? Todos lo hemos conocido, hemos disfrutado de su vida, con lo cual no hace falta mayores presentaciones. Porque en esta sociedad actual, figuras como Manolo no deben de olvidarse y nos deben de servir como estímulo para la defensa y el compromiso en la causa de la vida. En esta casa tenemos varios principios innegociables que decía el Papa Benedicto XVI, y uno de ellos es la defensa de la vida. Por eso nuestra relación con Manolo siempre fue una relación muy fluida y siempre le hemos tenido gran cariño y gran admiración, porque ha sido un ejemplo. Siempre decía, si en todos los pueblos de España hubiera una persona como Manolo Fernández, o un grupo como Provida, podéis sentarnos. Como las hermandades, pues la causa de la vida sería otra. Ahora, ya lo que peinamos canas, recordábamos que hace 58 años nos empezamos a oponer a la Constitución del 78 por la ambigüedad de su artículo en defensa de la vida. Nos llamaban unos extremistas porque decíamos, no, si la vida está garantizada, con todos tienen derecho a la vida. Por desgracia, se cumplió, y ese todos no cubría a los seres indefensos ni a los mayores. Pocos años después, 7 años después, pues recordarán la despenalización que se llamaba de los 3 supuestos. No, esos son casos extremos. El tercer caso, recuerdan que es el de la salud psicológica de la madre, porque aunque abortes una madre, dio lugar casi al aborto libre, porque fue la vía que ya hasta en los abortorios tenían los informes de los psicólogos firmados para legalizar ese crimen. Ya de la actualidad ya no decimos, ya lo quieren elevar hasta derecho fundamental. Hasta con tristeza hoy vemos la noticia en la prensa, no sé, la vista, una persona inteligente, y yo lo único que la achaco es a los años que tiene, como Miguel Herrero de Miñón, que fue uno de los que redactó la Constitución y en aquel momento estaba en la causa de la vida, hoy ha declarado públicamente
que defiende el aborto como un derecho constitucional. Digo, estamos locos. En todo este contexto, personas como Manolo son fundamentales y tenemos la obligación de recordarlas y de alabarlas. El homenaje no necesita ningún homenaje, se lo decía a su hermana, ahora estará mejor que nosotros, disfrutando de lo que ha sembrado durante su vida, pero sí humanamente nos tiene que servir porque son ejemplos a seguir y estímulo. Cuando pensamos, ¿qué puedo hacer yo en mis limitaciones? Pues, ¿qué podía hacer Manolo en sus limitaciones? ¿Qué les voy a contar a las muchas personas que soy de Mairena? Pero es que hasta los que no somos de Mairena siempre ha sido un ejemplo. Esto se ha convertido en un símbolo internacional. No te encuentras en cualquier sitio. Bueno, y después ya no digamos que os voy a contar me ha pasado hasta en Portugal, un día en Valencia, Dominio, entramos en la parroquia y había, por cierto que aprovecho, aquí tienen material de Provida, espero que se pueda, los que no tengan el PIN, que se lo lleven y lo lleven, porque esto es un símbolo, y esto, Manolo era el gran promotor. Yo no pararía de hablar, y no, como no he venido, sino que simplemente darle la bienvenida, y ahora vamos a poner un vídeo, a poner un vídeo que es el que da fundamento al grupo de Mairena, y Manolo lo que se inspira. Por cierto que el cartel... Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas? Y nos manda ese mensaje que nos sigue emocionando, porque además vemos que poco caso se le ha hecho a esa llamada. Bueno, pues para recordar, bueno, aquí podían estar, todos los que estáis aquí, podíais estar aquí, y otros muchos que no están, podían estar aquí, porque Manolo es inabarcable. Es decir, que la cantidad de gente que conoce, que valora, que quiere, y se ha beneficiado de la amistad de Manolo es ilimitada, no solo, bueno, no digamos en Mairena, sino que en Sevilla, pero en toda España. Aquí nos acompaña, bueno, voy a dar por orden primero Ángel Pérez Guerra, que bueno, supongo que lo conoceréis porque es el periodista defensor de la causa de la vida, y como tal, pues no le quedaba más remedio que coincidir con Manolo y hacer muchas cosas juntos. Entonces, Ángel, tú eres libre de decir lo que habla el corazón. No es poca cosa ser libre de decir, porque sintetiza un poquito. Deja algo para una segunda. Para la señora. No, para la segunda. No, ella sí, hablará, pero Bueno. que no te lo lleves todo en la primera intervención. El otro día, al manejar este vídeo para preparar el acto, cuando lo recibimos, Vicky hizo un comentario muy breve, pero que yo creo que refleja perfectamente lo que sentimos todos. Me sigue golpeando. Bueno, imposible mantener del todo la calma y el aplomo cuando vemos
lo que ha pasado después de ese momento, cómo han cambiado los tiempos. Tú decías que no se le ha hecho caso. Bueno, aquí hay mucha gente que le ha hecho mucho caso y que le sigue haciendo caso y que le seguirá, Dios mediante, haciéndole caso. Manolo tenía una faceta que le proporcionó disgustos y que no cabe eludir. Sería muy cómodo pasar por encima y dejarla a un lado. Pero yo soy periodista y lo llevo en la sangre, no puedo evitarlo. Entonces, yo me quiero referir sobre todo al Manolo combatiente, al Manolo inconformista y al Manolo guerrero de la vida. Este año han hecho un cartel en Manos Unidas que dice: declárale la guerra al hambre. Bueno, Manolo le había declarado la guerra al aborto. Y como los mecánicos que se ponen de grasa hasta los bigotes debajo de los coches, Manolo se pringaba siempre que podía. Lo cual en su trabajo le proporcionó tensiones que desde fuera yo supongo que no podemos ni imaginar, pero siendo funcionario en un ayuntamiento, su papel social no debió proporcionarle momentos de gozo y de comprensión. Después sí, porque claro, la verdad y el honor que la acompaña siempre gana. Al final siempre gana. ¿Por qué gana? Pues porque la gente, incluso los que están en contra, se desarman, se sienten desarmados. Yo me preguntaba esta mañana qué diría Manolo esta tarde aquí. Manolo era un hombre muy apegado a la actualidad viva, nunca mejor dicho. La actualidad viva referente al tema del aborto, es decir, referente a todo. Y yo creo que aquí hoy también se pringaría, evidentemente estaría en terreno amigo, pero eso no significa que no asumiera el valor íntegro de sus palabras, que son, en su caso eran siempre una radiografía de su sentimiento íntimo y de sus convicciones plenas. Y hablaría de lo que está pasando ahora con el aborto, porque lo que está pasando ahora es el embrión, nunca mejor dicho o peor dicho, de lo que vaya a pasar inmediatamente después. Como lo que estaba pasando en aquel momento, recordemos que en ese momento el aborto no existía legalmente en España. Él llega aquí, si no me falla la memoria, cuando ya ha vencido el PSOE en las elecciones del 82, con un programa en el que figuraba la despenalización, no la aprobación entusiasta, como después se ha producido, del aborto, sino la despenalización, que inmediatamente dio lugar al coladero. Pero en aquel momento yo recuerdo que yo estaba estudiando en Madrid, en la Universidad Complutense, y me tocaba, yo estaba aquí en Sevilla, pero viajaba a Madrid a examinarme. Y me tocaba un examen y de camino del examen me compré El País. ¿Para qué? Pues para ver, porque El País hacía un resumen del programa electoral del PSOE. Esto era antes de esas palabras. Y me fui flechado al asunto del aborto y yo tenía en aquel momento dudas de si votar al PSOE. En ese momento le agradezco enormemente al país que todas las dudas se disiparon. Y me seguía restregando los ojos. Es decir, ¿esto es posible? Bueno, el Papa nos anunciaba que sí era posible
y que iba a ocurrir. ¿Qué ocurre ahora mismo? Pues ahora mismo ocurre que la gran batalla, hay que hablar de política, porque esto es política. Una política de la que se deriva la vida o la muerte de 100 y pico mil personas, todos los años. En este momento, la gran cruzada de los abortistas es declararlo derecho fundamental, para lo cual tienen la Constitución. ¿Y qué están haciendo? Lo que hacen siempre: trampear. Si incluyen, para ser muy sintéticos, si incluyen el derecho a abortar en la reforma del artículo 15, que aun siendo un artículo descafeinado, en la elaboración de la Constitución quedó muy claro, porque al principio la entonces Alianza Popular, representada por Manuel Fraga en los redactores de la Constitución, quería dejar muy explícito que el derecho a la vida es un derecho universal y es un derecho inviolable. Pero consiguieron, porque los socialistas y la izquierda se empeñó en que se dejara un ambiguo: todos tienen derecho a la vida. Claro, después llega el Constitucional y hace su sentencia salomónica, porque reconoce el derecho de las mujeres en situaciones extremas a abortar, porque las madres también tienen derecho a vivir. Y bueno, ante la incompatibilidad, entonces era incompatibilidad, ahora es derecho, de la madre, pues opta por una de cal y otra de arena. Pero ahora eso es insuficiente, claro. ¿Por qué es insuficiente? Por una razón muy sencilla. Y esto, por favor, grábenselo a fuego, porque incluso la inteligencia artificial, incluso el buscador de Google, ya no lo traen, lo han quitado. Pero yo me apresuré a tomar nota en su día y lo reflejé en un artículo que colgué en internet. El 97% de los ginecólogos de la plantilla del Estado, o sea, de los servicios de sanidad pública, el 97% se niega a acometer abortos. Es decir, solamente acepta llevar a la práctica los abortos un 3%. ¿Qué ocurre? Que eso obliga a las autoridades sanitarias a concertar con centros privados los abortos para dar cumplimiento a la legislación vigente. Esto supone un gran gasto para la seguridad social y para el Ministerio de Sanidad, que es al fin y a la postre el que a través de Hacienda paga eso. Y quieren evitar ese gasto. ¿Cómo? Obligando a los ginecólogos a cometer abortos. ¿Mediante qué instrumento? Mediante un registro de objetores, una lista negra que a la hora de los concursos de traslado, a la hora de las ventajas profesionales, puntúe y los vaya dejando fuera, para que poco a poco se vayan sintiendo en inferioridad de condiciones. Pero para hacer eso necesitan reformar la Constitución, porque cuando eso llegara a un juzgado, si no reforman la Constitución, incluyéndolo como un derecho fundamental, no tendrían muchas posibilidades de que eso prosperara. Pero para reformar el artículo 15, que es el de la parte de la Constitución que establece los derechos fundamentales, necesitan un proceso muy largo y muy complicado, porque necesitan
ya está aprobado en Consejo de Ministros, pero ahora si se quisiera canalizar por el artículo 15, necesitaría disolver las Cortes, convocar elecciones y posteriormente, si las nuevas Cortes lo aprueban, un referéndum. Saben que eso, primero, no les va a dar tiempo de aquí a las próximas elecciones, pero además, aunque les diera tiempo, es muy complicado que el pueblo español en referéndum todavía respaldara una cosa así. Entonces, ¿qué hacen? En vez de introducirlo por el artículo 15, que requiere una elaboración muy compleja, lo van a intentar introducir por el artículo 43, que es el que habla del derecho a la salud. El derecho a la salud no es un derecho fundamental. Luego, por ahí no necesitan todos esos trámites, sino simplemente la mayoría sencilla, la mitad más uno, de las Cortes actuales. En la vía rápida, lo que pasa es que ya se están encontrando con escollos. Tú decías que Herrero de Miñón ha hecho unas declaraciones, yo no las he escuchado. Sí. Estará asustándose, estará recibiendo todo tipo de amenazas. Porque lo que tengo aquí es que el pasado día, bueno, no sé, el día 29, no, el día 5 de febrero, había convocada una reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Estado para informar sobre ese proyecto de ley, y Herrero de Miñón, que era el designado para hacer el informe, hizo un informe devastador que obligó a echarlo para atrás. ¿Pero qué hacen los socialistas siempre? En vista de esto, hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado lo preside Carmen Calvo. Es que lo han echado para atrás, y Carmen Calvo es una de las que lo ha echado para atrás. Eso es lo que te digo, que en vista de que este hombre ha hecho ese informe, se desconvoca el pleno del Consejo, se aplaza y se le encarga un informe a otra miembro del Consejo que es afín. Están intentándolo todo, pero ya están teniendo problemas. Esto a Manolo le haría ponerse con las orejas tiesas, porque este es un momento propicio para que todos hagamos todo lo que esté en nuestra mano para no perder también este reino. Y aquí lo dejo. ¿Puedo decir una cosita? Sí, dime. Referente a lo que ha dicho de mi hermano Manolo, que era firme como un palo, al principio, cuando entró en el ayuntamiento, o sea, los primeros años del ayuntamiento, él llevaba una chapita roja, así que había pequeñita, que ponía sí a la vida, y la llevaba siempre. Llegó una política del PSOE, vamos, para los Rubiales, pues, y le dijo que se quitara aquello. Y él dijo que él no se quitaba aquello, ni ella era quien para mandarle. A raíz de ahí, él escribió una carta en ABC poniendo a esta señora en su sitio, ¿no? La carta estoy hartita de buscarla porque mi madre la tenía como un tesoro y no sé lo que es, pero vamos, estoy buscándola porque es que la carta era para estudiarlo. Hombre, claro. Para los que no la conozcáis, gracias, hermana de Manolo. Soy María Gracia, hermana de Manolo. Has hecho una cosa preciosa. ¿Qué diría Manolo si estuviera aquí? Porque el mejor homenaje que podemos tener a Manolo es redoblar los esfuerzos en la batalla que él ha consagrado su vida. Pudiéramos decirle, oye Manolo, ¿qué quieres que tal? El mensaje sería seguir luchando por la vida, porque vemos que hoy es, desde luego que no hay que ser pesimistas, porque al final sabemos, tú lo has dicho, que el bien ha vencido a la muerte, pero por el camino los 100.000 inocentes que se van quedando en España están ahí.
sería para hablar largo y tendido, porque la manipulación que se hace de la mujer, pues, al final hay intereses ideológicos. Un apunte. Hay en internet una cosa que se llama contadores. ¿Cómo? Contadores. Y que cuenta estadísticamente todo un montón de índices de las más variadas cuestiones. Uno de ellos es el aborto. El contador, estamos hablando del aborto en todo el mundo, el contador que va a mayor velocidad es el del aborto. Bueno, Vicky, dale otro. Que tú también hiciste muchas batallas desde Red Madre en aquel momento, pero bueno, aparte de desde Red Madre, desde el Foro de la Familia, desde Provida, el Foro de la Familia, sí. El Foro Andaluz de la Familia. Y nada, ahí cambiando a ver dónde pillamos aire. Pues Manolo, bueno, gracias a Antonio por acordarte, porque me encanta hablar de Manolo, ¿no? Aunque a él no le gustaba nada que se hablara de él. Aquí nos diría, bueno, pero que estáis hablando de mí, lo que tenéis que hacer es vender esto, leer esto, pues a mí me alucinaba de Manolo, primero, que de qué manera había encontrado el sentido de la vida, su vocación clarísima, además, sin paréntesis. No voy a parar ahora porque voy a hacer esto, no, es que hizo tanto que perdió su apellido, se llamaba Manolo Provida, o sea que se quedaron los Fernández, se quedaron sin el hermano, ¿no? Pero él no tenía paréntesis y decía un presidente polaco que la esperanza no es que todo nos salga como queremos, sino encontrarle sentido a la vida, y él se lo encontró a sus 7 vidas, porque él vivió como 7. Yo creo que como además siempre tenía prisa, siempre iba corriendo, tal, yo creo que Dios dijo, mira Manolito, corre porque no va a llegar a la media, tiene que ser antes, así que tiene que hacer todo rapidísimo, ¿eh? Él era así. Y empezamos a colaborar, porque yo estuve de secretaria de Provida Sevilla, y empezamos a colaborar pues organizando las manifestaciones. Él me ayudaba mucho, porque yo me desanimaba, porque poner de acuerdo a tantas asociaciones era muy difícil, porque tú sabes, cada uno tiene su cosita, su impronta, y es difícil, pero él y además se imponía, porque él tenía carácter, no era el santito de esto, pero tenía un carácter y tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Él no veía nunca ningún problema. Hasta hemos colocado vallas ilegales, porque esas vallas se ponían, y hasta que las descubrían que eran ilegales y tal, pues nos las quitaban, pero ya había pasado mucho tiempo. Sí, es la vida, ¿no? Entonces, él, las felicitaciones de Navidad todos los años me llamaba. Además, siempre quería que le pusiera la música de Antonio Mairena. Yo decía que no pega Antonio Mairena en la felicitación flamenca, es que él estaba muy orgulloso de Antonio Mairena. Él siempre tenía que llevar a Antonio Mairena. Entonces, también era muy característico de él la cantidad de iniciativas y de prisa, y decía... yo me acuerdo cuando nos citó para el monumento de Constanza, nos citó allí en una reunión, y a mí se me ponía la cara a cuadro cada vez que Manolo iba a contar algo, que decía, esto es imposible, Pues, y Constanza mismo, la escultora, decía que eso iba a ser muy difícil, un monumento de esa categoría, esos kilos de bronce, el sitio donde iba a estar, era imposible, pero no, él no tenía, para él no había nada imposible, porque esto era una cosa que trascendía a él, ¿no? Y además siempre contaba con la trascendencia, con Dios. Multitarea, él era, bueno, todos sabréis, ¿no? Semana de la vida, los días del cine, los viajes, siempre estaba pendiente de ver, ¿tú conoces a tal Vicky? ¿Tú conoces a cuál? Sí, pues mira, mándame el teléfono porque voy a no sé cuánto. Estábamos en una reunión en Sevilla. Vicky, ¿sé quién es? Digo, ese es tal Lisapo. Pues voy a llegar a hablar con él porque me viene bien saber que era como... Estaba en todas las reuniones así, conociendo a todo el mundo. Bicheando todo el rato, porque es que era constantemente.
Él, pues me acuerdo yo siempre de él bajándose de la furgoneta con Aulián y con Daniel. Yo le decía Los Ángeles de Charlie, que no venían con armas, Aulián y Daniel eran para comérselos, ¿no? Y en vez de armas, Manolo llevaba un rosario, porque era más listo que los pistoleros. ¿Eh? Era más listo, el mejor arma que hay. Y me acordaré siempre de él, y siempre venía riñéndome porque se me había olvidado ponerme el pin. Hoy me ha salvado. ¿Verdad? A mí me gustaba mucho saber que él seguía ahí, ¿no? Porque la vida te lleva, te va por enfermedad, pero me consolaba mucho saber que Manolo estaba siempre ahí, Manolo y su gran equipo, ¿no? Y estos niños que no se quedaban solos, siempre había alguien que estaba pensando a ver lo que iba a hacer para tal, esos niños y esas madres, ¿sabes? Porque Manolo es el santo de la puerta de al lado, ¿no? Las personas que no le damos mucha importancia, que se les echa muchísimo de menos cuando no está, pero que están siempre haciendo el bien, sin parar, ¿eh? Y además pensando en cómo hacerlo. Yo creo que hasta durmiendo tendría que hacerlo, porque era imposible. Entonces, él era coherente, lo tengo apuntado para que no se me diga, sencillo, humilde, fecundo, no fue fértil, no tenía hijos, pero fecundísimo. Auténtico, intenso, sin colorantes ni conservantes, que eso da gusto hoy en día, ¿eh? Reivindicativo al tope, exigente, porque era muy exigente, y además él es su equipo, ¿verdad, Manoli? ¿Cómo era de exigente? Esto tiene que hacerse y esto es por encima de todo, ¿no? Con mucho carácter, porque para llevar adelante una asociación de esa característica hay que tener carácter también, por aunar un poquito todas las cosas. Y muy reivindicativo, pero porque él reivindicaba dos vidas, él reivindicaba la vida del hijo y la vida de la madre, porque él asumía las circunstancias difíciles que tenía la mujer para traer a ese niño al mundo, ¿no? Porque él tenía la seguridad de que esa mujer, cuando tuviera el hijo, no se iba a arrepentir de haberlo tenido, pero sí, si abortaba, sí se iba a arrepentir de haber abortado. Entonces él las cuidaba para que tuvieran ellas la oportunidad de ver a ese hijo, ¿no? Me acuerdo yo en Red Madre que una chica de las que salió adelante con su embarazo nos dijo una vez, lo que os doy las gracias, sobre todo, porque habíais querido a mi hija antes que yo, por haber querido a mi hija antes que yo. Entonces, pues, todas esas cosas, pues, él las cuidaba mucho, ¿no? Porque, claro, la maternidad, no podía con las feministas, ¿eh? La maternidad es una de las víctimas del feminismo. Una de las víctimas del feminismo es la maternidad. ¿Por qué? Porque las feministas piensan que la mujer tiene una maternidad obligada. Entonces, las feministas lo que quieren es que la maternidad la maternidad no deseada es como una maternidad obligada. Las feministas de segunda generación, la primera generación era igualdad de oportunidades, la siguiente generación era igualarla al hombre. ¿Qué cosa tiene la mujer específico suyo que la puede un poquito que no tiene el hombre? Pues la maternidad. Entonces vamos a igualar al hombre y a la mujer para que no tenga ningún problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ha impuesto una ideología del deseo. La mujer siempre se quejaba de la discriminación que tenía respecto al hombre. Sin embargo, se ha discriminado ahora al hijo, porque claro, el hijo pasa a ser un valor solo si lo desea la madre. Luego es una ideología del deseo. Esa es una discriminación. Pero entonces vamos a pasarla de una mano a otra, ¿no? El corazón de la mujer hoy en día se está atacando desde muchos frentes. El corazón de la mujer está muy atacado hoy en día. Dice, sí, no, yo te congelo tus óvulos, te ofrezco un vientre de alquiler, que son justo las cosas que están dividiendo más a las feministas. O sea, hay feministas que no aguantan, que no admiten en los vientres de alquiler, otras que sí, otras no admiten la ideología trans, otras sí. Aquí en España, por ejemplo, en Argentina, sí divide a unas feministas de otras el aborto.
pero aquí sí está dividiendo al feminismo, a ver si lo divide del todo, ¿eh? Y los vientres de alquiler y la ¿eh? Sí, todo lo que están... El mundo trans. Sí, entonces dice, bueno, yo te libero, porque te estoy liberando de un embarazo en tu máximo apogeo, pero la está volviendo en una esclava. Lo que le ofrece como una liberación se convierte en una esclavitud, convenciéndola además de que los 3 meses primeros es una zona neutral. O sea, los 3 meses primeros de embarazo, zona neutral. Si tú quieres tu hijo, pues si tú no lo quieres, pues en estos 3 meses, y si tú te lo quitas de en medio, y si tú quieres seguir adelante, es tu problema. O sea, nosotros te hemos puesto toda la alfombra para que tú te liberes de esto y te quedes como una persona liberada, ¿no? Entonces se carga sobre ella todavía, la carga todavía es más pesada para ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tema de qué es la mujer es un tema larguísimo. Esta vez da para 3 charlas de ahora mismo, porque claro, ahora mismo estamos en un momento en que lo evidente, siempre lo evidente es más difícil de explicar lo que no es evidente, porque lo evidente está llamado a ser visto. Si no lo ves, es muy difícil explicar. Entonces, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una familia? Esto hoy en día es fundamental. O sea, porque en cuanto le estamos quitando a la mujer su capacidad, sus cosas femeninas, estamos empobreciendo a la sociedad. Porque estamos quitando, Juan Pablo II hablaba del genio femenino, ¿no? Estamos quitándole a la sociedad unas cualidades que son fundamentales. Entonces, a las hijas, las padres, tenemos que explicarles lo que es una mujer. Parece mentira, pero hay que explicarles lo que es una mujer y todas las capacidades que tiene una mujer y que es una familia. Hay que volver a repensar y volver a pensar en la familia. Entonces, claro, vivir como mujeres, ¿no? Defendemos entre todos, tenemos que defender el derecho a ser madre, a madre y trabajadora. Madre y trabajadora, porque ahora mismo yo siempre pienso que aquí no hay distinción entre mujeres y madres, mujeres y hombres, sino mujeres y madres, hombres y madres, porque lo que para el hombre es una insignia, ¿no? El ser padre y el tener hijos en una vida laboral, para la madre no lo es. Yo tengo amigos directores de recursos humanos y ante 2 solicitudes de un hombre y una mujer en la misma igualdad de conocimientos y tal, yo cojo el hombre. ¿Por qué? Que no se va a quedar en su casa cuando el niño tiene mamá. Entonces, esto es una cosa que claro, y esto es, ¿quién tiene más hijos hoy en día? Los que están rodeados de familia, los que tienen su familia cerca. Porque la familia dicen que es la mayor, todos sabemos que es la mayor seguridad social que existe, la familia, ¿no? Y el niño es un bien y tenemos que cuidarlo entre todos porque toda la sociedad se beneficia de ello, con lo cual la mujer está... Benigno Blanco siempre dice que hay que hablar bien de las cosas buenas, de tu familia, de tu mujer, de tu marido, de tu matrimonio, familias abiertas, familias acogedoras, ¿no? Que enseñen cómo en la tele no le van a enseñar a ningún niño cómo es una familia normal, porque yo no la veo mucho, pero yo lo que veo son unas cosas rarísimas. Una familia, porque no me interesa porque un poquito así disoluto, tener a los niños así, no les voy a enseñar lo que es el bien y el mal, vamos a dejarlo entre medio, el lobito ya no es bueno, yo quiero que el lobito me coma, y todas esas cosas, ¿no? Entonces los niños tienen que salir blindados de casa, lo que es bueno y lo que es malo. Es malo, esto es malo, y esto es bueno, ¿no? Yo le pregunto a mis nietos, ¿quiénes ganan? Me dicen siempre, los buenos. Siempre le digo, tardan más, pero ellos ya saben que ganan los buenos.
Pues continuamos un poquito para que... Sí. Me alegro que haya sacado un tema que me recuerda mucho a Manolo, que es el aspecto, digamos, propositivo de la defensa de la vida. Y eso a Manolo lo trabajaba. Lo que necesita la madre es recibir la ayuda para plantearse, seguir esa vida adelante, salvando las dificultades que tiene. Y eso Manolo lo hacía de maravilla. Porque Sí. no tanto decir, hombre, hay que limitar y decir lo que está mal, pero siempre se ha dicho la caridad con la persona que tiene la... Entonces, ahí Manolo yo lo he visto muy reflejado. Y además lo tenemos ahora de intercesor. En ese aspecto. Después, sobre el tema que has tocado, yo mantengo que el aborto es la mayor manifestación de machismo. Se le carga a la mujer el problema como si los hombres no tuviéramos participación en la generación de esa nueva vida. Mayor machismo y capitalismo, porque el negocio del eliminar a los seres inocentes eso daría para otra. Sí, Concha. aquí dan para ocho charlas. Concha, muchísimas gracias porque tú representas a Mairena, el Alcor, Provida, la causa de la vida, con lo cual mejor representación para este sencillo pero sí. emotivo homenaje a Manolo. Tú das la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo debo decir que hay gente aquí de Mairena con mucho más solidez que yo en la asociación, pero bueno, yo quería comenzar con una gran sonrisa llena de agradecimiento por estar también acompañada y sobre todo también por el tiempo que habéis invertido y el empeño que habéis puesto en la organización de este acto. Hemos puesto las palabras de San Juan Pablo II y yo vuelvo a ellas porque, como decía Vicky, Manolo fue una persona que descubrió realmente su vocación, o sea, y yo creo que en la exégesis de su vocación está en esas palabras de San Juan Pablo II, claramente. Entonces, en aquella visita de San Juan Pablo II, primera visita a España, esas palabras resonaron en el corazón de Manolo y fue una llamada clara, una llamada valiente, consciente a la defensa de la vida. Entonces, ahí Manolo, con un grupo de jóvenes, que aquí hay dos personas que me gustaría que después interviniesen, consideraron que había que hacer algo y pusieron en marcha la asociación Provida. San Juan Pablo II, yo creo que todo el mundo, no nos cabe duda de que fue el santo cabecera de Manolo, porque palabras y frases tan relevantes de su pontificado como no tengáis miedo fue una consigna en Manolo. Manolo no tenía miedo de ir a contracorriente, ya lo hemos visto en las intervenciones anteriores. Manolo no tenía miedo de defender la vida en la situación en la que fuese y ante quien estuviese. No tuvo miedo tampoco de llamar a las cosas por su nombre, algo muy muy importante, porque es increíble la cantidad de eufemismos que se están utilizando en la legislación y en la terminación abortista. Ya no se dice aborto, ya se dice interrupción, ya no se dice interrupción, ya se dice IVE. O sea, es increíble cómo va esa maquinaria progresando en ese sentido. Y él hablaba las cosas por su nombre. Además, me hacía mucha gracia cuando le preguntaba, a lo mejor yo decía, es que lo hace aposta. O sea, le preguntaba a alguien, ¿tú cuántos niños tienes? Y decía, yo uno, y a lo mejor le estaba preguntando a una embarazada, uno, y dice, no, tú tienes dos hijos, tú eres madre de 2 hijos. Tú tienes uno y el otro que tienes que estás gestando, pero ese ya es tu hijo, ya eres madre, ¿no? Y eso, en esas cosas Manolo era muy preciso. Bueno, pues como decía, así nació Provida, con una juventud, un grupo de gente joven muy formada en virtudes y también en valores, porque también tengo que decir que la Iglesia también estuvo muy, muy presente en la vida de Manolo. Manolo creció junto con la Iglesia y inevitablemente, yo no soy de Mairena, pero tengo que citar también a don Enrique. Don Enrique fue un párroco que estuvo más de 50 años en Mairena, que yo no lo conocí, pero bueno, tanto oí hablar de él que para mí es alguien cercano. Y bueno, pues don Enrique y los sacerdotes que le sucedieron formaron un grupo de jóvenes
y sobre todo que formaron sus conciencias, que es algo fundamental en la defensa de la vida. Manolo siempre lo tenía presentado en Enrique, y yo tengo una anécdota que cuando Manolo a mí me propuso formar parte de la junta directiva, pues yo le decía a Manolo, es que yo estoy muy ocupada, es que yo no tengo tiempo, yo tengo 3 niños pequeños, y decía, mira, Conchita, a mí don Enrique me dio un consejo muy sabio. Manolo, tú tienes que rodearte de gente que esté muy ocupada. y bueno, pues yo después entendí muchas cosas cuando me dijo eso. Como yo soy de Algeciras, pues yo conocí a Manolo, bueno, y a Provida, a través de mi marido, y vamos, me llama muchísimo la atención cómo el Señor va tejiendo la historia, porque yo soy de Algeciras, decidimos casarnos en Mairena, los cursillos prematrimoniales los hicimos en Mairena, y los hicimos en Mairena en la casa Provida. O sea, es un ejemplo más de la ambición que tenía Manolo de estar presente, como hemos dicho, ¿no?, en todos los sitios, en todos los ámbitos. Ahí había un grupo de novios, oye, que a lo mejor unos no habían hablado de Provida, no habían oído nunca hablar de Provida, pues ahí estaba Manolo después para darnos la charla de clausura, hablándonos de la asociación, de lo que hacía y demás. Claro, para mí ese punto pues fue algo importante, porque ya yo no era consciente de que esa casa Provida pues iba a formar parte también ya de mi vida, ¿no? Pero es verdad que Dios sí lo sabía, y lo sabía, y lo había preparado todo con tanto esmero, que mi vinculación más intensa con Manolo fue mi segundo embarazo. Yo me quedé embarazada, y muy al comienzo de mi embarazo, mi marido y yo recibimos un pronóstico muy duro y muy difícil de asimilar como padres. Ese pronóstico, que era literal incompatible con la vida, se transformó en un diagnóstico que, tras varias pruebas, pues resultaron en un diagnóstico de alteración cromosómica. Yo y mi marido, bueno, pues siempre habíamos tenido presente esos contadores de los que ha hablado Ángel, esos contadores de niños que no nacen con alteración cromosómica, pero es que en ese caso ya no era una estadística, ella era mi propia hija, ¿no? Entonces, en ese momento yo me di cuenta de la relevancia de la labor que hacía Manolo, y que estaba haciendo Manolo durante tantos y tantos años. Yo me di cuenta ahí también de la labor tan importante de divulgación, y sobre todo de acogida, porque cuando unos padres reciben ese diagnóstico, la incertidumbre y el miedo es indescriptible, y lo que necesitan esos padres, esa madre, pues necesita ser acogida, necesita que se le hable de vida, que no se le hable de muerte, o sea, necesita ser acogida, pero en sentido positivo. Necesita que no se conduzca todo a la toma de decisión, como hablábamos del eufemismo, a la toma de decisión, que la toma de decisión es el aborto. Y ahí realmente fui consciente de la relevancia, y fue cuando nació mi vocación de servicio, mi compromiso con la defensa de la vida, y sobre todo mi colaboración más estrecha con Manolo. Entendía también la importancia, como decía, de la formación, de la presencia pública. Manolo eso lo sabía perfectamente, porque estaba siempre presente en todos los ámbitos, lo que tú has dicho, Vicky, que es que de un sitio a otra vez, si tú conocías a alguien, siempre así, no paraba. Y también entendí en ese momento pues el valor de los cursos de formación, los cursos de Chipiona, los famosos cursos de Chipiona que siempre organizaba, bueno, que ya también hemos hecho la reserva para este septiembre, pero cómo allí se estudia, ¿no?, la encíclica, que hemos traído varios ejemplares, el carácter inviolable de la vida, esa maravillosa encíclica de San Juan Pablo II, que para llevarnos a la oración es fantástica. O sea, que entendí realmente que ahí es donde se forman conciencia, que es lo más importante, el punto más importante para la defensa de la vida. Dicho esto, ahora como presidenta, bueno, pues asumo esta responsabilidad también con un inmenso agradecimiento, porque no podía ser de otra manera, pero también con una mirada hacia tres ámbitos bien precisos. Ya lo hemos destacado, la maternidad, o sea, el apoyo a la maternidad.
La maternidad debemos presentarla como una oportunidad transformadora de la sociedad. Debemos tener presente también, pues eso, que la maternidad hace, como decía San Juan Pablo II, ¿no?, una sociedad más justa. Y después también es necesario seguir apostando por la divulgación científica, porque el derecho de la vida tiene una base científica. Entonces ahí Manolo lo hacía, lo bordaba, porque siempre en las semanas de la vida siempre traía a personas de primera línea, ginecólogos, científicos. Bueno, en la última semana de la vida que trajimos al jefe de ginecología del Hospital Quirón de Málaga. Y por último también hemos dicho de que el origen de Provida nació de una juventud bien formada en virtudes y valores. Pues tenemos que volver a la juventud, porque la juventud es la que tiene la capacidad de ser transformadora de la sociedad, y ahí debemos dirigir también nuestra mirada. Yo también, bueno, pues como también hemos apuntado, ¿no?, al principio, quiero deciros que la defensa de la vida es una responsabilidad que nos incumbe a todos y cada uno de nosotros, y más ahora con todo lo que se está gestando, con toda la maquinaria que se está gestando, y porque también es una manera de contribuir con el legado que nos ha dejado Manolo, ¿no? Manolo nos enseñó que la fidelidad en lo pequeño transforma cosas grandes. Y es verdad que la perseverancia que tuvo Manolo, quizás en algunos aspectos pues no se veía, porque a veces se hace invisible, pero indudablemente ha dejado huella en cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias. Vamos a tener una segunda ronda más cortita, pero yo os pediría, y en la medida de lo posible, concentraros pensando en Manolo. ¿Qué nos pediría Manolo en estos momentos, en este escenario? Permitidme apuntar solo una cosita que era muy de Manolo, que es, mirad, vais a Mairena y veis carteles de Mairena de hace 12 años de Provida. O sea, Manolo quería que hablasen las piedras. En Sevilla hablaban los taxis, pero le encantaba hacer carteles de lo que sea. Le daba semana del cine, quería que hubiese Provida, es decir, le encantaba que estuviese. Claro, era como diciendo, las personas podemos dar testimonio y hablar, pero somos torpes y indefensos, pero un cartel será torpe, pero está ahí. Entonces, era un divulgador excepcional, no solo con los pins, pero si le ocurría hacer multitud de cosas, y siempre hemos dicho, uy, y tantos carteles. Pues mira, los carteles son los que siempre te dicen, mira, pues sigue Provida viva, ¿no? Y era un detalle muy de él, ¿no? Muy de que hablen las piedras, ¿no? Que griten las piedras, que griten las calles, las paredes, ¿no? Y bueno, en fin, ese detalle, ¿no? Eso lo corroboro. Y se irritaba mucho cuando alguien le ponía el cartel en lo alto. Venía, María, que me han quitado lo puesto. Digo, chiquillos, pero esos son chiquillos que lo ponen y no se dan cuenta. Que no, son grandes. Y lo arrancaba y los quitaba. Otra cosa que quería decir era, en los despachos, en el despacho suyo del ayuntamiento, como decía María de Gracia, pues ponía él todas esas cosas, ¿eh? Y allí tenía unas guerras con toda la gente, y yo me daba unas hartas de llorar porque lo vi allí, arrinconado. Yo no podía ir al ayuntamiento y verlo allí, porque estaban con él, que no querían que pusieran cosas allí en su despacho, y él decía que sí, que las ponía porque él quería y las ponía, y no se lo pude yo. Manolo, por Dios, evita esas irritaciones, no la ponga. Yo las pongo porque las pongo. Tenía los pies, lo otro colgado. Y yo, Manolo, evitas por lo menos esas irritaciones. ¿Qué pasa? Que yo no puedo vierte esas irritaciones. Y yo entraba algunas veces al ayuntamiento, no me van a verlo. Ay, pero que de irritaciones, chiquillas. Pero no las quito nunca, ¿eh? No. No, se acaba de poner un poco el dedo en la llaga, que es, oímos hablar de eso que se dice opinión pública,
Y eso, como tantas otras cosas, como el IBE, es ya una palabra más de la rutina de cada día. Pero es que es la opinión pública lo que ha dado lugar a todo esto. La manipulación de la opinión pública. Se acaba de hablar de los carteles, podríamos hablar de las películas, de las series de televisión, de todo lo que va moldeando la manera de pensar y de sentir de la gente. Ahora se habla mucho, posiblemente con razón, de los sentimientos de acogida para los inmigrantes. ¿Y los sentimientos de acogida para los no nacidos? ¿Dónde han quedado? En una cuneta del camino, ¿no? Porque nadie se ocupa de tocar esa fibra sensible, porque eso no da dinero. Lo de los inmigrantes habría mucho que hablar, porque posiblemente sí de dinero, o por lo menos da votos. Pero lo otro no da ni votos ni dinero. ¿Y en qué se basa la manipulación de la opinión pública? En la ignorancia. En la ignorancia. Todos somos ignorantes, pero unos más y otros menos. Y a ciertas masas sociales, la manipulación dirigida desde arriba ha hecho unos estragos históricos y en parte parece que irreversibles. El otro día, al preparar esto, cae en mis manos no es un decálogo, es algo parecido, tú lo conoces, claro. Lo firma una cosa que se llama dignidad de la persona, ¿no? Bueno, a mí me pareció, veréis, es que tenemos que hablar de lo obvio, porque lo obvio a veces está ante nuestras narices y no nos damos cuenta. Eso que nos ocurre a nosotros, que estamos sensibilizados, imaginaos a la gente que tiene otros muchos problemas y que está acostumbrada a que la domestiquen en sentido contrario. El día del funeral por Manolo, que es cuando te conocimos, mi mujer Susana y yo, a la salida tomamos por una de las calles buscando el sitio donde habíamos dejado el coche, por cierto era lejísimo, lo cual nos dio tiempo a madurar lo que acabábamos de vivir, porque el funeral fue muy denso y muy esperanzador también. Y a la vuelta de una esquina, en una pared de esas que usted mencionaba, mi mujer se dio cuenta, mira, había un cartel ya medio arrancado, deteriorado, descolorido, viejo, pero era un no nacido y era uno de los carteles que colocaba Manolo y los suyos, sus secuaces, por todo Mairena. Se dio cuenta Susana, yo no me di cuenta y yo suelo estar atento a esas cosas, ¿no? De los carteles. Ese cartel seguramente ha salvado vidas. Seguro. Otras 80 personas y yo, desinteresadamente, sin ningún dinero, ¿verdad, Antonio? Hicimos hace unos años, ya hace bastantes años, una película de 36 minutos que se titula En el último minuto. En el último minuto. Cuidado que hay otra que es El último minuto, no tiene nada que ver. En el último minuto. Está colgada en internet. Esto fue una aventura de esas que te hacen creer en esta lucha. Porque de pronto, y aquí hay, bueno, Vicky tuvo una participación activísima, sí, script y claqueta. Es cuando le echo un vistazo al cómo se hizo, que se grabó, que grabaste tú en la rueda de mi coche. Y sales tú en la puerta interior de la parroquia de la O, con su claqueta. ¡Pum! Bueno, se hizo la película, se llegó al final, se estrenó ante 400 personas en un cine de Bormujo, ¿verdad, Javier? Javier estaba ahí atento, Javier es su marido, atento a los focos y esas cosas. Y fue una experiencia
que ya nos acompaña a los que participamos toda la vida. Nadie cobró nada, no había prácticamente dinero para hacer aquello, pero se hizo. Y ahora está en internet. Y después yo la edité en DVD con la esperanza de que un DVD es como un libro que se coloca en un anaquel y dice, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No sabemos qué mano va a coger eso el día de mañana y lo va a abrir y puede cambiar su vida, porque era un testimonio basado en hechos ciertos y tan ciertos como que posteriormente su protagonista vivió una historia, no la voy a contar porque es muy larga y además pertenece a la intimidad de ella, pero es una historia desgarradora pro vida. Su hijo, que ahora tiene que ser operado nuevamente, tiene unos años, su hijo nació con unos problemas terribles y querían que lo abortara y se negó y puso en marcha un grupo de oración por WhatsApp y el niño salió adelante y la película salió adelante y el cartel sigue ahí al cabo de los años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay que, entre comillas, educar a mucha gente, no solo a los jóvenes, también a los jóvenes por una razón elemental. Son los que están en primera línea de fuego, son los que pueden engendrar y bueno, y los que tienen más posibilidades y hay que explicarles que eso no es un juego, porque a menudo creen que es un juego o están acostumbrados a concebirlo, nunca peor dicho, como un juego. No me resisto finalmente a leer este cartel, que también es un cartel, para hacer visible lo que permanece invisible ante nuestros ojos con frecuencia. Fijaros qué cosas tan elementales que hasta un niño pequeño las deduce, pero por lo visto nuestra sociedad no tiene la edad mental de los hijos pequeños. El aborto. El aborto no es interrupción, porque no se vuelve a reanudar. Elemental, querido Watson, ¿no? El aborto no es derecho, porque no existe el derecho a matar. En el Código Penal está muy claro, no existe el derecho a matar, en todos los códigos penales. El aborto no es seguro, porque en la práctica siempre muere una vida. ¿Cómo va a ser seguro? En todo caso sería un asesinato seguro. El aborto no es legal porque es inconstitucional. Ya hemos visto hace un rato los intentos desesperados de hacerlo constitucional. El aborto no es libre porque alguien no eligió. Claro, después se dice, es que no es un ser humano, es un ser vivo, pero no es un ser humano. Entonces es un animalito, ¿no? Y va a seguirlo siendo. El aborto no es salud, porque el embarazo no es una enfermedad. El aborto no es progreso, esto es muy importante, el último punto, ya que al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad, no aporta más que dolor. Las palabras del Papa. Bueno, pues nada, decir que la defensa, hombre, ahora mismo quieren convencernos de que este debate está terminado, o sea que aquí ha habido un consenso, que este debate no se vuelve a abrir, pero yo es que creo que este debate no se ha cerrado. Lo sacan cuando quieren hacer un poquito de humo, tal, vamos a sacar a pasear el debate otra vez. Pero claro, el debate, el aborto, todos los que sabemos de la ley natural, pues aparte de todos los creyentes, ¿no? Sabemos que es malo, ¿no? Entonces, claro, te dicen, no, es que estamos en un estado confesional. Y digo, sí, pero estamos también en un estado democrático, luego hay debate. Si estamos en un estado democrático, hay debate. Y además, qué privilegio tan grande dejarnos a los católicos defender la vida, ¿no? Para mí es un privilegio, desde luego. Pero que es que esto además es un... que no podemos parar, y esto es de puerta en puerta. O sea,
Esto no es un púlpito ni es un congreso de diputados, no es de puerta en puerta, es eso, es que te veas a ti contento con la maternidad y contento que vas a tener un hijo, ayudando a las personas en la familia, acogiendo a los hijos y la maternidad de las hijas también, ayudándolas y enseñando a los hijos también, porque claro, aquí ha habido mucho irresponsabilidad de los hombres, que ahora la están pagando, porque si existe una cosa obligada es la paternidad. La paternidad en España es obligada, la maternidad no, pero la paternidad sí. ¿Por qué? Porque si tú no puedes decidir nada, o sea, cuando viene un hombre y decir mi novia quiere abortar y yo no quiero, ¿qué puedes hacer? Nada, no puedes hacer nada. Ahora, como nazca ese niño, a ti te van a buscar por tierra, mar y aire. Y además vas a tener un tío detrás haciéndote, ¿no? A ver lo que hace, a ver dónde te gasta un duro, un euro. Antigua soy. Pero que eso, que un poquito pues explicando que a los hombres hay que explicarles, oye, que va a pasar esto, que además esto trae consecuencias. Tú puedes matar a tu hijo y tú no puedes hacer nada. Hombre, si ya pasando al segundo paso, el primer paso por supuesto es toda la dignidad de la persona, la dignidad del cuerpo, todo, ¿no? La teología del cuerpo y todo, pero pasa al siguiente nivel, hijo. Tú puedes tener un hijo que te pueden cargar, te lo pueden matar y tú no puedes hacer nada. Concha, ya está. si te parece, damos sí, claro, y después cierras tú. Fenomenal. ¿Vale? Sí. Venga. Yo quería preguntar una cosa. ¿Se puede hacer trabajo en los colegios? ¿Se os dejan entrar y hacer como antes iban los misioneros y enseñaban al negrito que la gente joven pueda ver lo que es un aborto? Eso os podéis, ni siquiera en colegios religiosos ni nada. Menos. Ni En colegios privados sí. Colegios privados nosotros sí, pero... íbamos antes, sí. Íbamos a Brenes, el chatón, El chato ese privado. Sí. ahí fuimos a algunos colegios, entonces estaba yo de presidenta, a darle charlas. Ni en clase de la obra, ni en clase de religión tampoco. Nosotros yo particularmente he contactado, porque bueno, es una vez se lo decía Manolo, lo digo, con las profesoras de religión. Hay una profesora de religión con la que sí tengo contacto. Y bueno, le mando información de las labores divulgativas de formación que hacemos, por ejemplo, la jornada de cine, la semana de la vida, para que lo difunda en el momento en el que ya está. Pero nosotros no podemos ir porque no estamos, o sea, tendríamos que estar dentro de un programa que estuviera aprobado por el consejo escolar. O sea, que eso es, yo he estado en muchos colegios de Strasmi hasta que se daban cuenta. Entraba diciendo, hablando de la salud, que de la salud, y hablaba, sí, es verdad. Y luego o hablabas de la salud, o hablabas de la marginación infantil, y por ahí entraba tú. Que en Mairena no lo puedo conseguir. Hasta que se daban cuenta, claro. Concha, antes has citado a dos personas. Sí, Julián, sí. Y compañero Rafael, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy Julián, yo soy maestro y yo me voy a trasladar a 40 años hacia atrás porque soy de esos jóvenes que con 14, 15 años pues éramos de Mairena, éramos amigos de Manolo y se fue forjando todo lo que es la amistad y luego todo lo que es el espíritu de Provida. Yo me había hecho, esta tarde en mi ordenador, unas líneas para que no se me olvidaran. Y curiosamente a estos señores que yo no los conozco, que estoy encantado de conocerlos hoy y a ellas, han ido dando frases que curiosamente las tengo aquí. Yo conozco a Manolo desde hace 40, 45 años, que seguramente ustedes entonces no lo conocías a ellos porque estoy hablando cuando yo tenía 15, 16 años y curiosamente me consta de que lo conocéis muy bien porque habéis dicho muchas frases que las tengo yo aquí anotadas. Yo voy a dar una pequeña, voy a intentar ser breve, pero me gustaría contar anécdotas y vivencias para que veáis lo que ha sido Manolo para muchas personas de Mairena que entonces éramos jóvenes. Mirad, en primer lugar tenía puesto aquí que estar aquí por su fallecimiento es un sueño porque todavía muchas personas no somos conscientes de ello, no hemos asimilado la pérdida. Conozco a Manolo desde joven con el movimiento Provida. Por ejemplo, estaba yo, mi familia tiene fincas agrícolas, yo tenía 18 años, porque ya tenía yo carnet de conducir, yo estaba verdeando en septiembre y viene Manolo a una de nuestras fincas buscándome
Julián, te tienes que ir para Roma. Digo, ¿cómo, Manolo? Dice, nos han llamado los de Provida de Madrid, que salen este sábado, que han alquilado una furgoneta Fortrans en Madrid, en Alcalá de Henares, y os vais a ir 2 o 3 de Mairena, y os vais para Roma. Digo, tira el macaco, y corriendo fui a buscar a los amigos. Yo tenía un coche, entonces era un 127, me acuerdo, me encantaba siempre viajar. Mi mujer es de Madrid, pero entonces no tenía novio. Llegamos a Madrid, dejamos el coche aparcado, no me acuerdo dónde, por la Castellana, por allí, cogimos una Ford Transit que se había alquilado el grupo Provida de Madrid, y de allí fuimos a Roma sin quitarle la llave a la Ford Transit. Cuando íbamos por Alcalá de Henares, prácticamente le dije al chaval que llevaba la furgoneta de Madrid que se echara al lado, iba todo el tiempo con la larga, molestando. Entonces yo ya cogí la furgoneta, y entre yo y Jesús Cudero, que los conocí, algunos de los que estáis aquí, llegamos a Roma sin quitar la llave. Nos íbamos turnando, salimos a la 1 de la madrugada de Madrid y llegamos a las 24 o 36 horas a Roma. Yo aparqué la furgoneta, entonces se podía hacer, la aparqué en el mismo Vaticano, nos quedamos alojados en una residencia de monjas, y a lo que íbamos allí en aquel momento era a una manifestación Provida, el grupo Per la Vita, que es en Italia. Allí conocí yo gente de Italia, de distintos países. Aprendí hasta un poco, entonces, a partir de entonces aprendí un poquito de italiano. Avanti, avanti, prego, avanti. Iba con la furgoneta por la vía Conciliaciones. Era una manifestación que hicimos, que incluso salimos en prensa y demás. Bueno, nosotros éramos chavales con 18 o 19 años, ¿vale? Increíble. Después tengo otra anécdota, por ejemplo, en un curso de formación en Navacerrada, en Madrid. Estuvimos allí también un grupo de gente de Mairena. Allí fuimos con nuestro coche. Me acuerdo que de Peñaperro nos paró la Guardia Civil a las 3 de la mañana, cada uno iban 3 chavales a Madrid, de qué, nos metieron el perro como si fuéramos a llevar droga, no sé cuánto. Son anécdotas que llevábamos unas morcillas, porque venía Antonio El Pío, que algunos lo conocéis, llevábamos morcillas que las colgábamos ahí en las literas de la residencia, del albergue de Navacerrada, correcto. Después un día me acuerdo que me dice Manolo, Julián, vamos a ir a la conferencia episcopal que está al lado de Arturo Soria en Madrid. Él tenía un Opel Corsa y a mí me gustaba mucho viajar, y digo, bueno, Manolo, salíamos a las 4 de la mañana, íbamos a Madrid con aquellas carreteras, hace 20 años, estábamos en la conferencia episcopal y otra vez volvíamos con el Opel Corsa a Madrid. O sea, fijaros, no teníamos fin, no teníamos límite ninguno, y él menos todavía, por supuesto, no tenía freno. Un año se organizó el Congreso Nacional de Provida a nivel nacional en Mairena del Alcor. Reservamos en el Hotel Mairena, hicimos una serie de conferencias, contactamos con conferenciantes de Valencia, de Madrid, de Barcelona. Vino la hija de la doctora Volta, la Ana, que era de nuestra quinta, y entonces ahí contactamos con muchas personas preparadísimas, de médicos y demás, que vinieron a dar las conferencias, porque era un congreso nacional en un pueblo. Lo normal era en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, era en Mairena del Alcor. Os estoy hablando concretamente en septiembre, que lo estoy buscando, de 1996. ¿Vale? Yo tendría unos 20 años, diseñamos un folleto, un tríptico, hicimos la logística de hoteles, vinieron muchísimas personas, y entonces aquello fue un gran éxito y también fue un impulso para Provida Mairena, que entonces ni tenía casa, ni tenía naves, ni tenía feria ni nada, ¿vale? Ya a partir de unos años más tarde, yo fui partícipe de la construcción de la caseta de feria, que fue el primer recurso económico. Venían gente de Provida, de Madrid, de Valladolid. Mis padres de Barcelona, mis abuelos tenían una casa muy grande, y yo alojaba en mi casa, que era una casa solariega en el centro del pueblo, a gente de Valladolid, de Madrid y tal, que hoy día son íntimos amigos nuestros. Yo tengo grandes amistades en España que han surgido del grupo Provida, ¿vale? Incluso me acuerdo que vino un chaval que era de Nueva York, que tenía vocación eclesiástica, y se quedó alojado en mi casa unos días. Luego se quedó en la casa de don Luis el cura, y luego se fue a un convento a Francia, y ya le perdimos la pista. Me acuerdo también como anécdota que nos llegó una carta desde Suecia, que había un congreso, que por qué no íbamos a Suecia. Entonces teníamos 22 años, el inglés no lo controlábamos bien, pero él hasta se planteó ir a un congreso a Suecia, y yo casi le seguía. Después vino, bueno, la sede de Mairena, que participé yo en la construcción, en el diseño, arquitectos y tal, que incluso se hizo con cuartos de baño grande, pensando también en darle sitio para esos chicos de Provida de todo el planeta, de España, que venían a la feria, porque venían a la feria a trabajar en la barra, para darle cobijo en la sede. Entonces se diseñó también la sede un poco con cuartos de baño y tal, pensando en futuros alojamientos. Nunca se alojó nadie, porque siempre recurrimos a las casas de nosotros, de los de Provida de Mairena. Luego vino la nave y tal.
yo por temas profesionales, soy docente, también trabajo en el extranjero y demás, Manolo dijo, Julián, tienes que seguir. Digo, Manolo, yo ya no puedo, yo estoy en Inglaterra, en Irlanda y demás, y yo ya no podía, yo ya estaba desbordado por otros proyectos que he estado desarrollando el día de hoy. Pero él sabe que siempre lo tenemos y de hecho, por eso digo que no soy consciente de la pérdida. Y las últimas líneas mías son, ¿qué nos ha dado? Pues nos ha dado Provida, y a raíz de Manolo nos ha dado contactos y amistades en España y fuera de ella. Me acuerdo del movimiento pro-life de Estados Unidos, me acuerdo que vinieron 2 personas que habían tenido aborto en Estados Unidos y dieron conferencias en Mairena porque habían hecho un circuito por toda España para contar su experiencia y cómo su vida se había cambiado a través del aborto que le cambió la vida, contactos con Inglaterra, con Suecia, después valores, amistad, poner en valor el ayudar. Manolo llevó por bandera defender la vida del no nacido al 100% de sus posibilidades, lo habéis comentado antes, y 24 horas en su trabajo como funcionario, y lo habéis dicho y lo tengo aquí escrito, por eso digo que me ha encantado que habéis dicho cosas que las tengo aquí. Como funcionario se jugaba su puesto de trabajo con la chapa, y leo textualmente, en su chaleco camisa que ponía, sí a la vida, no al aborto. Efectivamente, Manolo se jugó el trabajo y a él le daba exactamente igual. A mí me encantaba eso, porque no tenía freno y él tenía las ideas tan claras que él no frenaba en ningún momento de nada. Estaba muy documentado científicamente, todo lo tenía muy justificado y corroborado por la ciencia, que muchas veces no se correspondía efectivamente con la norma o la ley que lo hemos comentado ya aquí. Él siempre tiraba mucho de la ciencia, que es la que le marcaba el camino, ¿vale? Tenía muchas relaciones efectivamente con médicos, con científicos. Me acuerdo de la doctora de Ana Voltas, por ejemplo, en Barcelona, que como sabéis fue una precursora también del tema científico en el tema del aborto, que deja un vacío difícil de reponer, que ahora se deben sumar más fuerzas y voluntarios para compensar su gran pérdida, y muchísimas gracias. Os presento a Rafael, que también es compañero y que también tiene... Yo soy Rafael León, yo no soy de Mairena del Alcor, yo soy de Sevilla. Lo que pasa es que tengo casa allí y desde chico he estado muy vinculado a Mairena. Yo he salido, pues cuando empiezo a salir y empiezo a hacer pandilla de amigos, pues yo lo que salgo es por Mairena, ¿no? Entonces conozco a Julián desde hace más de 40 años, o por no decir 50, por no decir 50. Entonces, yo tengo 59 años, ¿no? Entonces, pues empiezo a salir por allí y entonces a mí me capta Manolo, me capta para la causa, porque a través de ese grupo de amigos nos hacemos de Provida, ¿no? Yo me hago socio de Provida y permanezco siendo socio de Provida desde el principio, ¿no? No puedo participar todo lo que yo quisiera porque estoy en Sevilla, por mi trabajo y por la familia, pero él siempre me tenía presente y yo le ayudaba en lo que yo podía. Por ejemplo, oye, que viene tal conferenciante, que si puedes ir a recogerlo. Yo recuerdo que además para mí fue una cosa... Dice, oye, tú te puedes encargar de recoger a Julio Ariza, que viene de Toro TV. Digo, que yo voy a recoger a Julio Ariza. Sí, tú lo vas a recoger y tú lo vas a llevar. Juez Serrano, por ejemplo, tú te traes a Juez Serrano, tú lo traes en el coche y te sientas y lo presentas. Así con varias personas, ¿no? Yo llevaba en la carpeta, estaba estudiando Derecho. Yo soy abogado y llevaba en la carpeta todas las pegatinas de Provida. Y todos mis amigos de alrededor de la pandilla, en la facultad, todos llevábamos las pegatinas de Provida que me daba Manolo y yo las repartía por la facultad. Y las íbamos pegando por todos los sitios. Era muy combativo, a mí hay una cosa que tiene Manolo que se ve con el paso del tiempo. Yo ahora, recientemente, estando en Madrid, contacto con Julio Ariza y le digo, como tenemos amistad con él, porque ya ha venido 2 veces a Sevilla, incluso le dimos el pin de los pies preciosos, número 600.000, ¿no? El número 600.000, como homenaje al Toro TV, porque es una persona que se ha implicado muchísimo y profesional, incluso que le ha costado profesionalmente su éxito profesional. Este hombre
lo hunden y él lo cuenta, ¿no? Entonces cuando estoy allí y me preguntan y me di cuenta de la dimensión de Provida de Mairena de Alarcón, de lo que ha hecho Manolo y lo que hemos hecho toda la gente de alrededor de Manolo, pero es que yo estoy convencido de que sin Manolo Fernández de la Peña, sin Manolo Provida, no sé si se hubiera podido hacer, pero a lo mejor hubiera costado mucho más trabajo, porque Mairena tiene 23.000 habitantes, me decía Julián ahora, que una asociación con una población de 23.000 habitantes llegue a tener y mantenga en el tiempo y lo siga manteniendo una masa de socios de pago, ojo, socios de pago, de entre 400 y 500, oscilando siempre entre 400 y 500 socios, eso ni en Sevilla Capital, es que ni en Sevilla Capital. Perdona, pero han sido hasta 600, ¿eh? Hasta 600, eso ni en Sevilla Capital hay ninguna asociación, corrígeme. Él ayudaba a Provida Sevilla. Sí. Sevilla Capital, teniendo 700, 800.000 habitantes o 700.000 habitantes, ¿ha llegado una vez a tener 600 socios de pago? Él ayudaba a Provida. Es que eso, la dimensión, una casa en propiedad, Manolo hace una casa en propiedad, o sea, una sede en propiedad. ¿Qué asociación tiene una sede en propiedad con esa infraestructura? La caseta, la nave, todo. Entonces, además a mí me transmitió ese espíritu combativo, y yo tengo una anécdota muy parecida a la que tú has comentado antes, que no me acuerdo que has dicho tu nombre. Vicky. Una anécdota, a mí cuando mi mujer se queda embarazada, me dice, le digo, y yo creo que me buscó, yo creo que lo sabía, pero me buscó para reñirme, ¿no? Me dice, digo, voy a ser padre. La que me montó. ¿Cómo que vas a ser padre? ¡Eres padre! ¿Eres padre? ¿Cómo un tío de Provida como tú es capaz de decir eso? Pero no te estás dando cuenta. Dice, no te pongas así, hombre. A mí me va a decir tú que yo no soy de Provida. O sea, díselo a otra persona. Después, el espíritu combativo con el poder. El espíritu combativo con el poder, que yo de verdad, salvando las distancias, yo pensando y preparando un poco lo que iba a decir yo hoy, yo no quiero ponerlo a la misma altura, pero figuras como el Papa o como Teresa de Calcuta, que lo hacen desafiando a los poderosos, en los discursos desafiando a los poderosos. Manolo en el ayuntamiento desafiando al PSOE, desafiando al PP, desafiando a la izquierda, desafiando a los andalucistas, a todos los que han tenido poder en Mairena de Alarcón. Y al rey. Y al rey. Se enfrentaba absolutamente a todo. Y recuerdo además, corregirme, que ha llegado hasta el punto de sufrir agresión física, no en los abortorios, porque una vez en el abortorio que había en Huerta del Rey tuvo un juicio porque hubo una agresión. Es que llegaba hasta eso, era una persona combativa al máximo. Y yo lo he seguido en eso, y termino ya, y con una perla, recuerdo además que a mí me echaba mucho para adelante eso, y siempre me ha echado mucho para adelante. Yo recuerdo en la facultad que con la ley del aborto, la despenalización del aborto, pues el supuesto de la malformación del feto, y entonces me dice uno de la tertulia que teníamos en la facultad, así de amigos, ¿no? O de conocidos, amigos no le puedo decir a esa persona, y dice, es que un niño que viene con Down, si viene Down, y entonces le dije, y se enfadó muchísimo conmigo, pero yo creo que era siguiendo el espíritu de Manolo.
Le digo, si tú eres capaz de ponerte delante de mi primo Jesús, yo tengo un primo hermano que ahora tiene 40 y tantos años, por entonces era muy chiquitito, si tú eres capaz de ponerte delante de mi primo Jesús, mirarlo a los ojos, y dile que no tiene derecho a nacer, que él no tiene derecho a nacer. Y me dice, esta es la primera de nota, y te cuento una ya y termino. Y entonces le dije, tú eres un nazi. Y empezó, me has insultado. Y yo, no, tú eres un nazi, porque eso es de nazi. Seleccionar la raza es de nazi. Y eso me lo decía Manolo. Y lo último era que me dijo un argumento que me encantó, que además esto fue una de las últimas conversaciones con Manolo, que fue que me dijo que él había estado con una persona de izquierda y lo convenció. Que lo convenció para la causa porque le dijo, dice, bueno, Manolo, es que tenemos que ir a lo que dice la mayoría, estamos en una sociedad democrática y si se ha votado la ley del aborto, pues el aborto, no podemos ir contra el aborto. Y dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a votar si te podemos matar. Si sale la mayoría, está muerto. Y dice, me has convencido. Me ha convencido. ¿Cómo puede estar en discusión de una norma de como si fuera salimos o sacamos la cofradía o no la sacamos, ¿no? Por votación, ¿no? Esto es ridículo. Pues Manolo era así, era combativo y para mí era la frase bíblica de a los tibios los escupiré de mi boca. Manolo era la persona más comprometida que yo he conocido y sin Manolo no podría, lo hemos comentado siempre muchos amigos, muchas personas de Provida, sin Manolo no estaría Provida de Mairena del Alcor en la posición que está. Y Manolo... Yo por terminar, el otro día pensando, digo, Manolo es un santo, podría ser santo porque ha salvado tantas vidas, o sea, tiene todos los honores para que lo hagan santo. Yo en mis reflexiones, que las hago públicas aquí, he dicho, es que Manolo... Sí. Vale, muchísimas gracias, Gracias que hayas sacado ese tema, porque yo lo he pensado. Y hay una cosa que sí os transmito a vosotros. Bueno, las causas tienen sus caminos y todo. Pero una recomendación de José Luis Gutiérrez, una persona que sabía mucho del tema y tal, era que se empiecen a recoger testimonios de personas que han tenido contactos con ellos. Por si algún día se abre la causa, los testimonios están ya. Y muchas veces lo que ocurre es que cuando se abre la causa, pues ha fallecido gente que lo conoció, que tal. Con lo cual, eso no hay que pedir permiso ni nada, sino que mismo desde la propia empezar a escribir cosas en su momento, porque sabéis que las causas van por dos vías. La vía del martirio, pues solo lo que hay que demostrar es que ha dado la vida confesando a Cristo, o la vida de virtudes. Manolo entraría en la vía de virtudes y entonces ahí hacen falta testimonios de su compromiso. Hasta la de martirio podría entrar por vía indirecta, porque hay el mártir cruento y el mártir incruento. Pensad que políticamente el ayuntamiento consiguió que se hiciese una plaza prohibida en Mairena. Por unanimidad. El alcalde del PP en la plaza en la inauguración. No existe en España un lugar dedicado a Provida. La caseta, la casa Provida, pero yo creo que lo más relevante es la plaza Provida. O sea, que hayan pasado gobiernos de diferentes colores y la Plaza Provida, el proyecto haya seguido adelante. Es que miramos en Google Maps. No, que se votó y salió por unanimidad. Sí, es que miramos en Google Maps y no hay ni una calle ni una plaza que se llame Provida, está en Mairena del Alcor. El monumento. El monumento a la vida. La plaza. Sí, con el monumento a la maternidad, claro. Sí. Lo que hay que contar la anécdota del rey Antonio. Tengo que contarla. Vale, es positivo, sí, si no. Cuando vino el Papa a España,
fueron al aeropuerto, llegaron primero los reyes y la gente empezó, viva el rey, esto lo contaba siempre María José Navarro, que estaba allí, viva el rey, dice, Balduino. ¿Verdad? Ahora que ha citado a María José Navarro, y tengo que transmitir que varias personas que hubieran estado aquí están en camino de Fátima, en el encuentro de JRC. Ah, sí, es verdad que Exactamente, por lo menos María José Navarro y Noelia Rivas me han escrito diciendo nos adherimos al acto y he dicho por estar por... a ver, ¿alguien más quiere...? Aunque nos pasaríamos... Que yo tengo un bisnieto. Y le digo, Manolo, voy a tener un bisnieto. Dice, que lo vas a tener, que lo tienes. Toma para que lo apuntes a Provida ya. Y me dio el papel para que lo apuntara ya a Provida. Digo, chico, ya a ver si nace, ¿no? No sé si es niño o niña, lo que es. Que lo apuntes ya a Provida. Digo, cuando le dije que estaba mi nieta embarazada. Concha. Sí, bueno, yo sí, alentar a todos, ¿no? A seguir en esta lucha, con esta actitud combatiente de la que hemos citado. Y bueno, lo que decía, ¿no? Que cada uno de nosotros en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, con un calendario que, bueno, que dices tú, bueno, los calendarios ahora, si ya no se usa el papel, pues no, un calendario puesto en el despacho, en tu mesa de trabajo, la gente pasa, lo ve, dice, bueno, y esto es de Provida, o sea, que cada uno seamos conscientes de que decimos, bueno, y nosotros no podemos hacer a lo mejor cosas grandes. Bueno, pero es que con cosas pequeñas, las cosas pequeñas se convierten en cosas grandes, entonces es importante, pues, ser valiente y pasar a la acción, que cada uno de nosotros sepamos, bueno, pues yo me voy a proponer en mi ámbito familiar, en mi ámbito de trabajo, voy a hacer pequeñas cosas, con pequeñas actitudes, pues se va consiguiendo cosas grandes. Y sobre todo también daros las gracias y pediros que nos sigáis acompañando, porque nosotros nos hemos quedado huérfanos, necesitamos apoyo. Y bueno, pues necesitamos gente como vosotras. Muchas gracias. Casi somos nosotros los que tendríamos que pedir apoyo, porque ya quisiéramos tener 400. Eso de lo pequeño se hace grande. Es toda una metáfora, si le dejas. Pequeño se hace grande si le dejas. Lo que sí podemos ofrecer es que a disposición de todos, que queréis contactos a la semana de la vida y todo eso. Sí, claro. Ya tiene contacto con Gonzalo y en la medida de lo posible, pues contactos sí tenemos. Ya bueno, que ha venido José María Alsina, yo David lo conocí cuando esto que ha contado alguno de vosotros, que Manolo, vete a buscar a David, lo conocí eso. Sí, fue el encargado de traer y llevar a José María Alsina. Yo soy muy amigo de José María Alsina. Me dijo, oye, nos vemos en la estación, y fue cuando nos conocimos. Es decir, pero eso lo que haga falta a vuestra disposición. A todos, Concha. No es que, bueno, Concha no, Concha ya ha dado las gracias en nombre de Provida. Y nosotros queremos dar las gracias a todos porque queréis mucho a mi hermano Manolo. Además, nos lo están demostrando muchísima gente el día a día, porque estamos recibiendo muchísimos mensajes, muchísimas cosas. Todo el mundo habla bien de Manolo y os quiero dar las gracias a todos de corazón. Y mi hermano Fran, y mi cuñada, y mi marido, y mis otros dos hermanos que no han podido venir por trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque Manolo es el fruto de una familia. Muchas veces caemos en el individualismo de ver las personas individuales, y todas las personas pertenecemos a una familia que es la que nos acompaña y la que nos lleva. Además que gracias a Dios hemos tenido una gran familia, porque mi padre y mi madre eran especiales. Las cosas, hombre, ocurren también a veces
case, pero lo normal es que sea fruto de un... así que gracias a... Me encanta lo del tiempo verbal. Queréis mucho a Manolo. Esto es como lo de ¿cómo que vas a ser padre? Eres padre. Pues Manolo no se merece que digamos lo queríamos mucho, sino lo queremos. Es que yo con mi hermano Manolo hablo, bueno, con mi hermano Manolo, con mi padre, con mi madre, hablo mucho como si estuvieran con nosotros. O sea, bueno, como si estuvieran, no, que están con nosotros. Porque, a ver si va a estar. Sí, no, porque claro. Yo qué sé, mi nieto de 2 años, que cumplió el domingo, dice que el Tito Manolo está en el cielo con la guapa es la Virgen. Entonces, porque su madre le ha explicado que el Tito Manolo, bueno, no está aquí físicamente, pero que sí que está con nosotros, pero que ahora está en el cielo porque se ha ido, y él dice con la guapa, siempre, él la Virgen es la guapa. Y bueno, y yo sí, yo siento a mi padre, a mi madre y ahora a mi hermano Manolo, pero de verdad, o sea que, y además que yo hablo mucho con ellos. No estoy loca, sino que bueno, y le riño a mi hermano Manolo. Sabemos que el poder de la oración morirse sin permiso es importante. Morirse sin permiso. Entonces, recemos con prisa, por Manolo y encomendémonos a Manolo. Pues sí, hay una doble dimensión. Es decir, después ya la comunión de los santos, porque ahora dice, bueno, que Manolo no necesita oraciones. Si le sobran, no queda pasa por los vasos comunicantes, pasa alguien que lo necesita más que él, con lo cual animaros y después encomendaros también cuando tengamos. Dice, oye Manolo, tú que tienes enchufe, echa una manito. Pues nada, muchísimas gracias. Un acto sencillo, y ahora me queda compartir de los